Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra reunión de entre semana. Vamos a comenzar, como hacemos siempre, cantando una canción de alabanza a Jehová y después nos dirigiremos a Jehová en oración. La canción con la que vamos a comenzar es la canción y la que vamos a cantar con el número 89, que tiene el tema Jehová bendice al que escucha y obedece. Canción 89. Pues una semana más tenemos todos la oportunidad de disfrutar de mucho alimento espiritual y muy bueno. Seguro que vamos a salir muy fortalecidos de esta reunión y, como se suele decir siempre, vamos a salir mejor de lo que hemos entrado. El primer aspecto que vamos a analizar en nuestra reunión, seguro que todos lo hemos pensado en algún momento, es un anhelo que todos tenemos en la vida, el que nos vaya bien. ¿Cuántas personas no han pensado en eso? ¿Me irá bien? ¿No me irá bien? Bueno, pues hoy vamos a ver precisamente cómo nos puede ir bien en la vida y cómo precisamente tener paz y tranquilidad en un mundo tan turbulento. Y también vamos a ver algunos aspectos muy interesantes, algo que también nos hace muy felices, nos hace sentir muy bien, que lo veremos también en Seamos Mejores Maestros, cómo podemos iniciar conversaciones a la hora de poder invitar a otros a este acontecimiento tan importante que tenemos ya muy cerquita, que es la conmemoración, que también analizaremos algunos detalles muy interesantes en la sección de nuestra vida cristiana. Bueno, pues vamos a comenzar ya a disfrutar de esta reunión que con tanto cariño se han preparado todos los hermanos y las hermanas, y vamos a comenzar con la primera parte, con Tesoros de la Biblia. Está a cargo de nuestro hermano Arturo Martín. El jovencito salía corriendo por la parte trasera de la casa de su abuela cuando se paró de repente al oír que la abuela lo llamaba en voz alta. «Un momento. ¿Sí, abuelita? ¿Qué es lo que te he encargado? ¿Qué me tienes que traer?» «Un pan, 1 kilo de café y... no me acuerdo». El chiquito había estado escuchando,
pero no he prestado suficiente atención. Había olvidado un artículo porque, a pesar de que había oído lo que era en algún momento, había dejado de prestar atención, había dejado de escuchar a la abuela. La abuela, con mucho cariño, le recordó cuál era el tercer artículo: la mantequilla. A su propia manera, esta abuela estaba sensatamente recordando una lección antigua, pero muy importante, que es necesario escuchar para poder aprender, para recordar asuntos importantes. Ella sabía que había que prestar atención. El muchacho así lo aprendió. Y a todos los que sois padres o madres, puede que os haya pasado algo parecido. Estáis hablando con vuestro hijo o con vuestra hija y en algún momento de la conversación os ha dado la impresión de que estabais hablando solos. Yo creo que nos ha pasado a todos. Y has tenido que decirle al chico o la chica: ¿quieres prestar atención que te estoy hablando? ¿Quieres escucharme? Y si lo que tenemos que decirle es algo muy importante o es algo que queremos enseñarle o es para su protección, seguro que le hemos dicho: quiero que prestes mucha atención. Pues Jehová es igual, Jehová hace lo mismo. Como un padre amoroso, quiere que le escuchemos cuando nos habla. Jehová quiere enseñarnos muchas cosas y quiere que le prestemos atención. Mirad lo que nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 48, versículo 17. Si ya lo tenéis, dice: esto es lo que dice Jehová, tu recomprador, el Santo de Israel. Yo, Jehová, soy tu Dios, el que te enseña por tu propio bien, el que te guía por el camino en que debes andar. Jehová está muy interesado en que aprendamos, en enseñarnos. Y nos ha enseñado muchas cosas. En principio nos ha enseñado su nombre y lo que su nombre significa. Nos ha enseñado a través de su creación. A través de su creación hemos visto que a Jehová le gusta la belleza, le gusta el sentido del humor, le gusta el colorido, nos habla acerca de su personalidad, nos ha mostrado que va a traer un reino que nos va a beneficiar a todos. Pero además de todo eso, Jehová nos ha dado su palabra, la Biblia, para que aprendamos. Pero no solo para que aprendamos nosotros, sino para que a través de ella podamos enseñar también a otras personas. Y además de contar con la Biblia y con la creación, contamos con el Espíritu Santo de Jehová. Jesús dijo que ese Espíritu puede ayudarnos en momentos en que no recordemos las cosas que hemos aprendido. Cuando tenemos que hablar ante quizá gobernantes u otras personas en la predicación, el Espíritu hará que recordemos cosas que ya hemos aprendido. Pero claro, para recordarlas, primero tenemos que aprenderlas. Y las aprendemos, como ya hemos dicho, a través de la palabra de Jehová, la Biblia, y a través de nuestras reuniones cristianas. Pero claro, para poder recordar, como ya he dicho, teníamos que aprender. Y Jehová nos dice algo muy importante. En el libro de Isaías, de nuevo, en el capítulo 48, la parte A del versículo 18, si os parece lo leemos. Aquí Jehová nos dice: si tan solo prestaras atención a mis mandamientos. Es lo que le hubiéramos dicho a nuestros hijos cuando queremos enseñarles algo importante. Jehová quiere que prestemos atención a sus mandamientos. Y es que Jehová nos ha creado a su imagen, a su semejanza, según nos muestra Génesis capítulo 1, versículo 26. Y a diferencia de los animales, que actúan principalmente por instinto, nosotros somos semejantes a Jehová en el sentido de que podemos reflejar cualidades divinas como el amor y la justicia. Y además, como Jehová también, poseemos libre albedrío. Así podemos optar por servir a Jehová, para escucharle o por no escucharle. Pero Jehová nos anima a escoger la vida por medio de escucharle, por medio de obedecer sus mandamientos. Pero no nos obliga a hacerlo, no nos impone el adorarle. Tiene que ser que salga de nosotros mismos por haber escuchado su voz y obedecerla. Es como la abuela, nos pide con cariño que recordemos las cosas que él nos ha enseñado. Si le prestamos atención, pues tendremos dos beneficios. En la parte B de Isaías 48, 18, si lo tenéis, lo leemos, y continúa diciendo que si prestamos atención a los mandamientos de Jehová, dice: entonces tu paz llegará a ser igual que un río, y tu justicia como las olas del mar.
Pues Jehová promete que si lo obedecemos, nuestra paz será como un río. Yo he estado muchas veces en el río, seguramente muchos de vosotros también, allí en la sombrita, entre los árboles, un río sereno, tranquilo, agua fresquita, cristalina. Pues, ¿nos ha dado ganas de descalzaros y meter los pies en el río? Seguramente más de uno lo hemos hecho y hemos disfrutado durante horas de esa paz que el entorno nos ofrecía. Pues Jehová nos ofrece una paz semejante a esa. Nos ofrece una paz duradera, una paz mansa, serena, como un río. Y en segundo lugar dice que nuestra justicia sería como las olas del mar. Si por favor podéis poner la imagen que tenemos, pues ahí podemos observar las olas del mar. Nos hemos quedado alguna vez mirando las olas del mar, viniendo una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y no se acaban nunca. Llevan así durante miles y miles de años. Desde que Jehová decretó que las olas tenían que llegar hasta un lugar determinado, las olas no han dejado de fluir. Y sabemos que nos da una sensación de permanencia constante. Sabemos que las olas no se van a acabar. Por lo tanto, este pasaje indica, como nos dice el dibujo, que Jehová nos va a dar la paz permanente, nos puede dar vida para siempre. Este pasaje también indica que nuestra justicia, nuestro modo de vivir de acuerdo con lo correcto, puede ser igual de perdurable que lo es las olas del mar. Si nos esforzamos por ser fieles a Jehová, Él nunca va a permitir que fracasemos. Y ciertamente cuando repasamos las promesas de Jehová, pues se fortalece nuestra confianza en sus promesas y en sus requisitos. En circunstancias normales, oír se hace sin ningún esfuerzo. Pero escuchar, por otra parte, tiene que considerarse una actitud que hay que cultivar y practicar, porque escuchar significa oír con cuidadosa atención. Y cuando se considera desde este punto de vista, podemos decir que el escuchar es un arte. No todo el mundo escucha. Tenemos el ejemplo del jovencito que había escuchado a su abuela, o de los hijos que hemos criado algunos padres, que a veces no nos escuchan. Pues hay que cultivar ese arte. Jehová nos creó o creó el cuerpo humano con 2 oídos. Todos lo sabemos. Además, no solo por estética, sino que suministró uno de los conductos más importantes que tenemos para aprender. Dicen que durante los primeros años de la vida aprendemos a hablar y a entender un idioma por medio de los oídos. Son el conducto principal para aprender. Durante el resto de nuestra vida aumentamos conocimiento por instrucción verbal que nos dan nuestros padres, nuestros maestros, nuestros patronos, nuestros hermanos, lo que aprendemos en reuniones y lo que aprendemos de otras muchas personas. Los ojos también son órganos importantes para aprender. Se cree que estos 2 órganos, los oídos y los ojos, son los medios por los cuales aprendemos el 98% de lo que aprendemos en nuestra vida. Pero lo bien que nuestros oídos funcionen para aprender depende de nuestra habilidad como escuchadores, de cómo prestamos atención. De hecho, nuestra vida puede depender de ello. Jehová nos promete que podemos vivir para siempre. Nos da a escoger la vida, pero solo si prestamos atención cuando Jehová nos habla. Pues muchas gracias, Arturo, por tu esfuerzo en esta primera parte de esta primera sección. Y a continuación todos tenemos la oportunidad de poder participar con nuestros comentarios, que son fruto de nuestra investigación personal, en Busquemos Perlas Escondidas, que está a cargo de nuestro hermano Santos Serra. Pues eso es lo que vamos a hacer, compartir el producto de nuestra investigación en esta parte, Busquemos Perlas Escondidas. La primera que nos viene dada se encuentra en Isaías 49:8 y alguno de vosotros o de vosotras, pues si queréis leerlo, pues os lo agradecemos. Hermana Pilar, por favor. Esto es lo que dice Jehová. En un tiempo favorable te respondí y en un día de salvación te ayudé y seguí protegiéndote para darte como pacto para el pueblo, para rehabilitar la tierra, para hacer que ellos tomaran posesión de sus devastadas herencias. Muchas gracias, Pilar. Pues la pregunta es, ¿qué 3 cumplimientos tiene esta profecía? Hermana Marta de Batalloso.
Bueno, pues el primer cumplimiento es cuando Israel, que estaba cautiva en Babilonia, pues fue liberada y entonces se le dijo a los israelitas que salieran de allí y que pudieran volver a su hogar y así nuevamente volver a poblar la tierra que estaba desolada. Muy bien, muchas gracias. El segundo, hermana Maripaz de Garrido. El segundo cumplimiento fue una profecía mesiánica que aplicaba en este caso a Jesucristo y fue un periodo en el que él tuvo la oportunidad de demostrar su integridad y traer también la salvación a la humanidad. Muy bien, muchas gracias. Y el último, hermano Rubén Reyes. Pues tiene que ver con los cristianos ungidos. Mientras ellos están aquí en la tierra, pues ellos tienen que aceptar esa bondad inmerecida de Jehová y tienen que cumplir con sus normas, sus requisitos para ellos, para poder demostrar a ellos que son dignos de esa bondad inmerecida. Así que durante ese tiempo que están en la tierra es ese tiempo acepto en el que están protegidos por Jehová y recibirán la salvación si se mantienen íntegros. Muy bien, eso es. Pues ha quedado muy clarita, ¿verdad?, la respuesta a esta pregunta. Y ahora, ¿qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Sheila. Sí, seguramente a todos nos ha pasado que alguna vez queríamos apuntar algo muy importante que no queríamos olvidar, no teníamos dónde hacerlo y le hemos apuntado en un ladito de la palma de la mano para recordarlo, ¿no? Y esta es un poco la idea que transmite el 49:16. Aquí Jehová dice que nos ha grabado en la palma de sus manos y es una idea muy conmovedora porque Jehová sabe que las palmas de las manos son algo que tenemos siempre delante, que vemos constantemente. Así que Él nos está diciendo que siempre nos tiene presentes. Qué buen detalle. Hermana Jael. Sí, en Isaías 49:4 nos recuerda que en ocasiones podemos sentir que nuestro esfuerzo no vale para nada. Pero, sin embargo, también menciona ahí que quien realmente mide el valor de nuestros logros es Jehová. Él no se fija solo en el resultado o en los privilegios, sino en nuestro esfuerzo. Muy bien, qué buen detalle también. Hermana... que se me queda en blanco. Evande. En el 48:6 dice: tú has oído y visto, no vas a proclamar. Aquí Jehová nos recuerda que ya sabemos muchas cosas sobre él y conocemos la verdad. Por eso ahora lo que debemos hacer es hacérsela llegar a todas las personas posibles y estar dispuestos a proclamar todo lo que aprendemos. Muy bueno. Hermano Navío. En el 49:6 dice: también le he dado como luz a las naciones para mi salvación llegue a las partes más lejanas de la tierra. ¿Cómo es que el Mesías es una luz de las naciones cuando su ministerio terrestre solamente se limitó a los hijos de Israel? Dice, es por lo que ocurrió tras la muerte de Jesús. La Biblia aplica este texto precisamente a sus discípulos. Hoy los cristianos ungidos, con el respaldo de la grande muchedumbre, pues constituyen una luz a las naciones, una luz que llega hasta las partes más lejanas de la tierra, para alumbrar a todos los pueblos. Por tanto, nosotros deberemos preguntarnos, ¿estoy participando yo en esto como esta luz? Muy bien, muchas gracias. Hermana Bejarano. En el 48:9 dice: por causa de mi nombre reprimiré mi furia, me refrenaré. Pues eso me llama mucho la atención este texto porque muestra que Jehová, que aunque es el más poderoso de todo el universo, pues decide refrenarse. Y vemos que hoy pasa todo lo contrario, con la gente que tiene poder, todo lo contrario, lo usan de manera injusta. Pues Jehová hace eso y me llama mucho la atención porque me enseña cómo es Jehová y me hace también a que yo quiera imitarlo. Y, por ejemplo, pues controlando mejor mis palabras cuando hablo con los demás y también mis reacciones. Qué punto más práctico, ¿verdad? Hermano Miguel Marchena. El 48:4 dice: como celo terco que eres, que tu cuello es un tendón de hierro y tu frente es de cobre. Este versículo nos recuerda que Dios conoce nuestro corazón, es ver cuando somos tercos o resistencia a su voluntad. Por eso nos llama a abandonar la terquedad y a tener un corazón humilde y dispuesto a obedecer. Muchas gracias, Miguel. Hermano
Óscar. El 49.15 dice: ¿puede una mujer olvidarse de su bebé o no sentir compasión por el hijo que llevó en su vientre? Aun si estas mujeres se olvidaran, yo nunca me olvidaría de ti. Así hace una comparación muy bonita, ¿no? Porque aunque una madre imperfecta sea capaz de olvidar o abandonar a su hijo, que eso ya es difícil, dice que Jehová nunca dejará de mostrar compasión por sus siervos necesitados. Y por esta razón la expresión yo nunca me olvidaría de ti le sirvió a un comentarista bíblico para decir que posiblemente fuera la expresión del amor de Dios más intensa en todo el Antiguo Testamento. Así que aquí encontramos una perla o una característica de Jehová, como es el amor, que se ve reflejada en estas expresiones. Muy bien. Qué bonito además, ¿verdad? Hermana Cristina. En el capítulo 48, el versículo 10, en una parte del texto dice: te he refinado, pero no como la plata. Pues este texto nos enseña que Jehová nos refina, ¿no? Pero lo hace para fortalecernos. Y esto pues también nos recuerda que las pruebas que pasamos realmente no son un castigo, ¿no? Sino que son oportunidades que nos sirven para poder crecer espiritualmente y además nos sirven para confiar más en Jehová. Muy bueno. Hermana Mar. Aunque se han mencionado los tesoros, pero uno de los imprescindibles en nuestra enseñanza es Isaías 48, 17 y 18. Y el manual de disfrute, en la lección 8, hablando acerca de cómo ser amigos de Jehová, hace una pregunta muy interesante. Basándose en Isaías 48, dice que quizá para obedecer a Jehová hay que hacer cambios en nuestra conducta o en nuestra forma de ser. Y ahora dice: ¿por qué les pide Jehová a sus amigos que hagan cambios? Isaías 48, para que te beneficies a ti mismo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo este manual ayuda a la gente a razonar con estas preguntas tan bien pensadas. Muy bien, buen detalle. Hermana Karina. En el 48.9 dice: por causa de mi nombre reprimiré mi furia. Y me gustó mucho la referencia que explicaba que, aunque su poder es ilimitado, siempre lo equilibra a la perfección con los otros tres atributos principales: la sabiduría, la justicia y el amor. Y decía también que Jehová puede reprimir su furia, ya que su cualidad predominante no es el poder, sino es el amor. Así que bueno, también para recordar nosotros siempre que todo lo que hagamos, el amor sea nuestro principal objetivo o motivo. Muy bien, muy buen aspecto. Bueno, vamos a ir a la derecha ahora. Hermano Moisés. En el 48.12 dice: yo soy el mismo, yo soy el primero y también soy el último. Este texto es muy bueno para cuando alguien nos pregunta cuándo apareció Dios o quién lo creó, ¿no? También nos podemos apoyar en Relación 22.13, donde dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Como vemos, antes de Jehová no existía ningún otro Dios y tampoco después de él lo habrá. Esto para nosotros, como seres humanos, es un tanto complicado de entender, ya que somos limitados, pero tampoco lo ponemos en duda, ya que hay otras cosas, como el funcionamiento de una lámpara, que no llegamos a entender bien el funcionamiento químico que lleva, pero creemos que cuando damos al interruptor se enciende. Por lo tanto, con Jehová hacemos igual. Muy bien, muchas gracias, Moisés. Hermano Levia. Sí, pues hablando de ese mismo texto, 48.12, después de decir a su pueblo que le escuche a Jehová, dice: yo soy el mismo. Y esto es muy interesante porque significa que Jehová nunca va a cambiar. ¿Y qué contraste hay con el mundo? Que lo que hoy es de una manera, mañana es de otra. La filosofía que hoy vale, mañana no vale. Es una incertidumbre total y absoluta que causa mucha ansiedad, ¿no? Así, saber que Jehová nunca va a cambiar y que sus principios siempre son los mismos, sin duda alguna, es algo muy refrescante y muy reconfortante. Muy bien, muy buen detalle. Bueno, pues hermana Patri de Mesa. En el 48, 1 y 2, cuando Jehová dice que invocan al Dios de Israel, pero no con sinceridad ni con justicia, pues vemos cómo pertenecemos a una organización que sirve a Jehová de corazón, que no es rutinario ni por costumbre, sino que lo hace de verdad con una motivación correcta. Muy bien. Bueno, no tenemos más tiempo, pero es de agradecer a los 16 que habéis participado vuestros buenos comentarios y a los 16 o 18 o 20 que se han quedado sin comentar porque he visto tantas manos que era imposible, pero que también merecen nuestro encomio. Muchas gracias.
Pues gracias a ti también, Santos, por tu buena preparación y, tal como ha comentado, agradeceros también vuestros buenos comentarios. Bueno, pues concluimos aquí esta primera sección de Tesoros de la Biblia con la lectura de la Biblia. Concretamente, nuestro hermano Miguel Marchena se ha preparado el pasaje de Isaías, capítulo 48, los versículos del 9 al 20. Cuando quieras, Miguel. Pero por causa de mi nombre reprimiré mi furia. Para mi propia alabanza me refrenaré y no acabaré contigo. Mira, te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de la adicción. Por mí actuaré. ¿Por qué? ¿Cómo voy a dejar que me profanen? Mi gloria no se la doy a nadie. Escúchame, oh Jacob, y tú, Israel, a quien he llamado. Yo soy el mismo, yo soy el primero y también soy el último. Mi propia mano colocó los cimientos de la tierra y mi mano derecha extendió los cielos. Cuando los llamo, todos ellos se presentan. Júntense todos ustedes y escuchen. ¿Quién entre ellos ha anunciado estas cosas? Aquel a que Jehová ha amado cumplirá su voluntad contra los babilonios y su brazo caerá sobre todos los caldeos. Yo mismo he hablado y lo he llamado, lo he traído y él triunfará en su misión. Acérquense a mí y oigan esto. Desde el comienzo, yo nunca he hablado en secreto. Cuando ocurrió, yo estaba allí. Y ahora el Señor soberano Jehová me ha enviado a mí y también su espíritu. Esto es lo que dice Jehová, tu recomprador, el Santo de Israel. Yo, Jehová, soy tu Dios, el que te enseña por tu propio bien, el que te guía por el camino en que debes andar. Si tan solo prestarás atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegará así igual que un río y tu justicia como a las olas del mar. Tu descendencia llegará a ser como la arena y tu descendiente tan numeroso como los granos de arena. El nombre de ellos nunca será eliminado ni quitado de mi vista. Salgan de Babilonia, huyan de los caldeos, anúncienlo gritando de alegría, proclámenlo. Denlo a conocer hasta los confines de la tierra. Digan, Jehová ha recomprado a su siervo Jacob. Pues muchas gracias, Miguel, por tu buena lectura. Hemos visto detalles muy bonitos, muy interesantes, una lectura excelente, como la sueles hacer siempre. El punto que tenías que destacar es la lección número 11, que tiene el tema hablar con entusiasmo. En este caso, leer con entusiasmo. Y cuando tenemos que identificar cómo se habla o cómo se lee con entusiasmo, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues resumiéndolo mucho de una manera sencilla es haciéndolo desde el corazón. Y tú lo has hecho así, ¿eh? Hemos visto que tu lectura era desde el corazón. Además, has tenido detalles muy, muy buenos que según ibas leyendo, levantabas la vista para ver al auditorio, para mantener ese contacto, ¿eh? Es un detalle pues muy, muy bonito, muy interesante, y lo has hecho así. Has leído desde el corazón y nos ha gustado mucho tu lectura, Miguel. Muchas gracias. Pues después de esta primera sección que concluimos, los tesoros de la Biblia, pasamos a nuestra segunda sección, a Seamos mejores maestros. En esta segunda sección hay algo común en las tres asignaciones que vamos a ver, que es predicación informal. Y primero vamos a ver la primera asignación, que es empezando conversaciones, invitando a un familiar inactivo al discurso especial y a la conmemoración. Está a cargo de nuestra hermana Patricia Rodríguez y nuestra hermana María Rosa Moreno. Hola tía, ¿cómo estás? Tenía ganas de verte. Bueno, ahí voy, un poco cansada. Me imagino. Sé que estás pasando por mucho, que ya es mucho tiempo. Muchas gracias por conectarte conmigo, ¿eh? Es que me acuerdo mucho de ti. El otro día estaba pensando que cuando íbamos juntas a las reuniones, pues disfrutábamos mucho. ¿Te acuerdas de eso? Sí, hace tiempo ya. Pues mira, es que recuerdo que te gustaba mucho ir, a mí me encantaban tus comentarios y los hermanos es que siempre me preguntan por ti. ¿No lo echas de menos? Sí, me acuerdo mucho de ellos, muchísimo. Especialmente los que tenía mucha relación con ellos. ¿Verdad?
Pues es que, mira, tía, quería comentarte que dentro de unos días, este sábado por la mañana a las 12:30 en el Salón del Reino, vamos a tener un discurso especial que se titula ¿Quién salvará el planeta? Que con la que está cayendo en el mundo, con tanto conflicto, pues hay muchísima incertidumbre y la gente no tiene esperanza. Así que el discurso está pensado para animarnos, sobre todo en los momentos tan difíciles en los que estamos ahora en la humanidad, ¿no? Y además el día 2 es la conmemoración. La vamos a hacer a las 8:30 de la tarde en el Hotel Isla La Garena, este que está aquí cerquita. Ya sabes que siempre es una ocasión muy bonita. Ay, no sé, estoy muy cansada. Y hace tanto tiempo que no voy ya. Lo entiendo perfectamente, ¿eh? No tienes que pensar en volver a hacerlo todo de golpe. Es normal que después de tanto tiempo te cueste ir porque hace mucho que no ves a los hermanos, pero estoy segura de que te van a recibir con mucho cariño, tía. Solo sería venir a lo mejor uno de esos 2 días, te puedes sentar tranquila y escuchar, y si te cansas, pues nos vamos cuando tú quieras. ¿Qué te parece? Pues no sé si voy a poder. Bueno, no pasa nada. Si al final no puedes, entiendo que no siempre tienes ganas de salir, pero bueno, si por lo menos pudieras asistir a la conmemoración, que ya sabes que es una ocasión muy importante, pues creo que te ayudaría también a sentirte mejor. De hecho, mira, yo recuerdo que siempre me decías que las reuniones te hacían sentir muy bien. Pues mira, lo voy a pensar, ¿vale? Vale. Bueno, mira, piénsalo con calma. Yo te llamo en un par de días y tú me dices, ¿vale? Y si te apetece venir, pues paso a buscarte y vamos juntas. De acuerdo, gracias. Un beso. Muchas gracias, Patricia, y también a María Rosa por vuestra bonita asignación. También en esta asignación siempre vemos detalles que nos gustan mucho y que podemos aprender. En esta primera asignación, Empiece Conversaciones, el punto que tenías que poner en práctica, Patricia, era la lección número 5, el punto 3, que es tacto. Elegir bien nuestras palabras, y qué importante que es tener tacto, sobre todo cuando estamos en un marco de circunstancias como el que tenías, que es invitar a un familiar inactivo. Y tú lo has demostrado con detalles muy interesantes, como por ejemplo comentándole cuánto de menos se echaba a esa persona, a la persona que está inactiva, a los hermanos, cómo la echan de menos. Cuando ponía pegas tampoco decías, bueno, pues es que tienes que ir porque es un momento especial. No, más bien ves poquito a poco, que se pueda sentir cómoda la persona, porque cuando utilizamos ese tacto con los demás, eso se nota y podemos tocar el corazón de las personas, que en un principio puede estar cerrado, pero poquito a poco, con cariño y contacto, se puede abrir, ¿eh? Muchas gracias por esta bonita asignación a las dos. Bueno, pues de nuevo seguimos con la predicación informal. En este caso vamos a ver una revisita, y es la persona está pensando en asistir a la conmemoración. Está a cargo de Emi Rodríguez y Betsy Gómez. Bueno, Betsy, pues cuánto se agradece este momento de descanso en el trabajo, ¿verdad? Porque llevamos una mañana sin parar. La verdad que sí, que estaba deseando, porque es que no hemos parado ni un minuto. Y además hoy estoy reventada. Vaya, es que llevamos una vida muy estresante. Es tan difícil compaginar la vida laboral, familiar, que a veces venimos agotadas. Sí, y es que además estas semanas están siendo muy duras porque han ingresado a mi madre, me quedo con ella por las noches, así que vengo directa del hospital al trabajo y pues eso, estoy agotada mental y físicamente. Vaya, cuánto lo siento. La verdad es que cuando paso por una circunstancia parecida a la tuya, ¿no?, como la enfermedad de un familiar, a mí me ayuda mucho el consuelo que me da Dios a través de la Biblia, ya que la Biblia muestra que estas cosas un día serán cosas del pasado y que son consecuencia del pecado que hemos heredado de Adán y Eva, pero que gracias al rescate de Jesús, pues estas cosas un día dejarán de existir. Precisamente el otro día, si recuerdas, te dejé una invitación a la conmemoración de la muerte de Jesús. Sí, sí que me acuerdo. Y es verdad que, bueno, que se habla mucho de la muerte de Jesús, pero no entiendo realmente cómo eso me puede beneficiar a mí. Ya, pues mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate una empresa donde hay un director que es corrupto, se lleva todo el dinero de la empresa, entra en quiebra y por culpa de un solo hombre no solamente sufren todos sus trabajadores, también todas las familias que dependen de él, ya que no pueden pagar sus deudas. Pero llega un hombre generoso, bueno, que se entera de la situación de esta empresa, decide comprarla y volver a contratar a los trabajadores. De nuevo pueden tener esperanza todas esas familias de poder pagar su deuda. ¿Tú cómo te sentirías si fueras una de esas personas favorecidas por este hombre? Hombre, pues me sentiría agradecida para toda la vida con esa persona, claro.
Pues la verdad es que sí, yo igual. Pues mira, Adán es como ese jefe corrupto que nos ha llevado a la quiebra, nos ha dejado con una deuda que nosotros no podíamos pagar por nosotros mismos, pero Jesús es ese hombre bueno, generoso, que con su vida ha pagado esa deuda del pecado y gracias a él pues volvemos a tener esperanza de poder vivir para siempre. Pues la verdad que era algo que no entendía, pero visto así la verdad que es razonable. Pues mira, Betsy, además me gustaría mostrarte por qué es tan importante asistir ese día. Aquí en Lucas 22:19, Jesús, la noche antes de morir, fíjate lo que nos dijo. Dice, después tomó un pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo, esto representa mi cuerpo, que será dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Así es que Jesús nos invitó a seguir recordando el día de su muerte. De hecho, el estar presentes esa noche es una muestra de agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Pero mira, para que veas más o menos lo que hacemos los testigos de Jehová ese día, te voy a enseñar un vídeo. Es muy cortito. Vaya, pues la verdad que es muy interesante, me ha sorprendido lo que hacéis. Pues mira, como ya te comenté, vamos a conmemorar la muerte de Jesucristo el 2 de abril. Es el jueves de la próxima semana. En el Hotel Isla Garena. Es a las 8:30. Entonces, si quieres, yo puedo pasar primero a recogerte y luego te puedo dejar en la puerta del hospital cuando acabemos. Bueno, voy a preguntarle a mi marido a ver si me acompaña y si no, pues te digo y podemos ir juntas. Vale, perfecto. Bueno, pues como quedan unos días, pues estamos en contacto y vamos hablando. Pero ya tenemos que volver al trabajo. Sí. Pues gracias también a vosotras, Emi y Betsy, también otra asignación muy bonita, con detalles también muy interesantes. El punto que has puesto en práctica es la lección 9.3, que en el folleto Obra de Amor está con el título Empatía. Y además, dentro de lo que es empatía, es escuche con atención. ¿Y qué es lo que nos muestra? ¿Qué implica el escuchar con atención? Dice, deje que la persona hable y no la interrumpa. Si tiene alguna objeción o le expresa sus sentimientos y preocupaciones, no la ignore. Y eso es lo que tú has hecho. Además, lo has hecho muy bien. Cuando al principio estabas hablando a la persona, estabas invitándola a la conmemoración y te ha expresado todos los problemas que tiene, los problemas con un familiar que está enfermo, los problemas emocionales. En vez de ir directamente a, pues aún así, mira, te vendría muy bien ir a la conmemoración. No, la has escuchado, te has puesto en su lugar y le has mostrado que comprendes. ¿Y eso qué efecto tiene en las personas? Pues también el folleto Una obra de amor lo explica muy bien. Dice que si prestamos atención a las personas, como tú has hecho en la asignación, cuando nos están expresando algo en su corazón, las personas van a ver que nos interesamos en ellas. Y eso tiene un efecto tremendo. Al igual que el tacto, en la anterior asignación, funcionan los demás, la empatía también funciona. Y lo has hecho muy bien las dos. Muchas gracias. Y ya concluimos esta sección de Seamos Mejores Maestros con una revisita también en predicación informal. Está a cargo de nuestro hermano José Toledo y Daniel Bejarano. Hola Daniel, no sabes la ilusión que me ha hecho verte en la conmemoración. No sabía que ibas a venir. Pues sí, la verdad es que me gustó bastante. Era un sitio así muy tranquilo, bastante respetuoso, pero se me quedó una pregunta bastante así en el aire. Dime cuál es, a ver si te la puedo responder. Vi que se pasaba el vino y el pan, pero nadie bebía ni se comía el pan. Bueno, para que te llegue la tranquilidad, es una pregunta que nos hacen muchísimas personas, pero también tiene su respuesta. ¿Y por qué? Porque son los cristianos los que tienen la esperanza, los cristianos ungidos, los que tienen la esperanza de reinar con Cristo Jesús en los cielos, y no solamente reinar, sino también gobernar. Jesús habló de ese grupo cuando hizo un pacto para el reino con ellos. Me gustaría mostrártelo en la Biblia. Mira, tengo aquí la Biblia en el móvil. Y mira qué casualidad, lo tenía abierto por Lucas 29. Vamos a leerlo, si te parece. Te lo leo yo, ¿vale? Mira, en Lucas 29, allí habla y dice: y yo, refiriéndose a Cristo Jesús, hago un pacto con ustedes, refiriéndose a sus discípulos o a sus apóstoles, para un reino. Así como mi Padre, Jehová, ha hecho un pacto conmigo. Así que está hablando aquí de que Jesús hizo un pacto con ellos, por ello los únicos que participan de los emblemas son los cristianos ungidos, que también sabes, o sabrás en un futuro, si decides seguir estudiando, son 144.000 los escogidos, ¿vale? Sí, pero entonces, ¿el resto de las personas? El resto de las personas, ¿qué esperanza tienen, verdad? Pues mira, el resto de las personas, entre los que yo me incluyo, tenemos la esperanza de seguir viviendo aquí en la tierra cuando Cristo Jesús ya haya traído el reino.
Entonces viviremos en verdadera paz y felicidad, gobernado tanto por Cristo Jesús como con los 144.000. Pues, visto lo visto, suena bastante bonito. Sí, de hecho, fíjate, la muerte de Jesús es lo que hace posible precisamente esa esperanza. En la Biblia hay un texto muy significativo, hay muchos, pero mira, te lo voy a mostrar y me gustaría, si es posible, que lo leas tú. Es Juan 3:16. Y ahora te lo voy a esto y te lo doy para que lo leas, ¿vale? Mira, Juan 3:16. Espérate, porque estoy en Juan 9. Esto es lo que hace el directo. Juan 3:16. Ahí lo tienes, mira, ahí lo tienes. Dice, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Al final dice que todos nosotros pues tendremos vida eterna. Y este texto quizás lo hayas escuchado en alguna otra ocasión. Es un texto muy significativo, ya te digo, para todos nosotros, igual que quizás hayas escuchado otros muchos, como Apocalipsis 21:4, que son textos súper conocidos. Pero fíjate, tú habías escuchado antes todo esto, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿a qué te ha llamado el venir hoy a la conmemoración? Pues la verdad me gustaría aprender mucho más de ese tema, porque había escuchado este texto, como bien dices, pero no le había encontrado una aplicación real, por decirlo de alguna manera. Muy bien. ¿Qué te parece si otro día hablamos más de este tema, de otros temas que tú quieras, de una forma mucho más profunda? Entonces vamos a hacer una cosita. Si te parece, yo te voy a facilitar mi número de teléfono. Me llamas por teléfono, yo grabo tu teléfono y en otra ocasión quizá podamos hablar no de ese tema, sino también de muchos otros, ¿verdad? Porque tenemos que tener muchísimo respeto, tenemos que estar muy agradecidos a lo que hizo Jehová por todos nosotros, y no solamente a Jehová, sino también a Cristo Jesús, que de una forma voluntaria se ofreció a dar tu vida por ti y por mí. Y eso es lo que estamos todos celebrando en la conmemoración. Como te he dicho, somos meros espectadores. Tenemos que estar agradecidos, y la única forma de agradecérselo es lo que tú has hecho hoy, venir a la conmemoración de la muerte de Cristo Jesús. Me gustaría, si es posible, seguir con ese estudio. Hacemos lo que hemos dicho, y mira, nosotros tenemos, siempre lo llevo conmigo, casualmente, es un folletito, Disfrute de la vida para siempre. Son 3 lecciones muy sencillas para que las estudies y otro día profundizamos sobre el tema. ¿Te parece? Pues sí, la verdad que sí, porque esto sí que requiere ya más profundidad, pues ya ahora tengo más preguntas que solo una. Muy bien, estupendo. Daniel, te lo dejo. Pues gracias también a vosotros, José y Dani, también por vuestro esfuerzo, por vuestra preparación y por esta asignación. El punto que tenías que poner en práctica, José, es la lección número 8, el punto 3 de nuestro folleto Una obra de amor. Y en este aspecto, en la lección 8, viene bajo el título Paciencia. Y hemos visto cómo muchas veces hay que utilizar la paciencia o hay que demostrarla, como en el caso, como en la asignación, cuando pues, nos hacen preguntas de manera continua. Algunas preguntas pueden ser más complejas, pero hemos visto cómo en la asignación ibas respondiéndolas, ibas primero un tema, luego a otro, y estabas utilizando precisamente ese aspecto de la paciencia. ¿Por qué es importante el ser pacientes y siempre también intentar algo diferente? Como por ejemplo tú, que has ofrecido también darle el número de teléfono o incluso utilizando preguntas para ver qué es lo que sentía la persona. Pues porque de esa manera también de nuevo mostramos interés en las personas, notan que nos preocupamos por ellos, que somos pacientes, y eso pues es un efecto muy bueno pues, cuando estamos hablando con personas interesadas, o en este caso a la hora de que una vez que ha acabado la conmemoración, si tienen alguna duda. Muchas gracias, José, por tu buena preparación. Pues aquí concluye nuestra segunda sección de nuestra reunión, la de Seamos Mejores Maestros, y pasamos a la última de nuestra reunión, Nuestra Vida Cristiana. Y como sabéis, comenzamos con una canción de alabanza a Jehová. Los que deseáis poneros en pie y podáis, vamos a cantar la canción con el número 107, que tiene el tema Dios nos enseñó a amar.
Pues empezamos con la última sección de nuestra reunión, nuestra vida cristiana, con el tema Aproveche bien el día más importante del año. Está a cargo de nuestro hermano José María Moreno. Bueno, si quisiéramos explicar a alguien que está en la conmemoración, que es nuevo y va por primera vez, ¿por qué razón es para nosotros el día más importante del año? Si quisiéramos explicarlo, ¿qué dos cosas diríamos seguramente? Pues dos serían: una, porque le obedecemos de todo corazón y lleno de agradecimiento. Jesucristo nos invitó así: sigan haciendo esto en memoria de mí, Lucas 22, 19. A eso lo obedecemos, pero vamos, con el corazón lleno de agradecimiento. Y otra cosa que le diríamos seguramente sería esto: sabemos que Jehová y Jesús nos quieren mucho y quieren vernos aquí. Y por eso estamos aquí. Veréis cómo lo explica el apóstol Pablo de bien. La vida que ahora vivo en este cuerpo, esa vida feliz, llena de satisfacción, llena de esperanza, una vida que merecía la pena vivir, dice, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y en primera persona, dice, se entregó por mí. Gálatas 2:20. Bueno, pues vamos a extender esta idea, ¿no? Y ahora necesito vuestra participación. Vamos a ver 6 puntos que veis que vienen seguidos, 3 de los cuales van dedicados al tiempo que llamamos el tiempo de la conmemoración. Días antes, la conmemoración, días después, y los 3 últimos dedicados a los invitados. Entonces vamos a empezar con los 3 primeros, hacemos la pregunta y sentiros libres para comentar cualquier idea de los 3 primeros puntos. ¿Qué podemos hacer para aprovechar bien la conmemoración y mostrarle a Jehová nuestro agradecimiento? Mano Ángel Páramo. Pues como cada año podemos estar leyendo los días previos, los versículos que corresponden a cada día, que este año empiezan el 27 de marzo, y si queremos una guía, pues podemos dentro de nuestra aplicación JW Library descargarnos precisamente la guía, ¿no? Para que nos dice cada día qué es lo que tenemos que leer. Qué bien, muy bien. Mana Adriana. Sí, también quizá más en nuestro estudio reflexionar sobre el regalo del rescate y sobre cómo poder demostrarlo en nuestra vida que lo agradecemos. Y en esto nos ayuda también los artículos de Atalaya que estamos viendo, tanto la semana pasada como esta, y también más información en la que podemos meditar. Muy bien. Hermana Marta Batalloso. También podemos participar al máximo de esta campaña, invitando a todas las personas, ya sean conocidos, familiares, personas del territorio, y que puedan venir también a disfrutar tanto del discurso especial como de la conmemoración. Qué bien, ¿eh? Bueno, habéis visto que aparece 2 veces la expresión una meditar y otra reflexionar. ¿Alguno se atreve a decir qué diferencia hay entre esto y leer? Hermano David Baidez. Sí, se relaciona con el efecto que causa dentro de nosotros, en la persona interior. Antes citabas Gálatas 2:20. La única forma de ver el rescate como algo personal es meditar en él. Muy bien, estupendo. Es como una habitación oscura, abrimos la puerta y encendemos la luz. Eso sería el conocimiento. Una habitación oscura, abrimos, encendemos la luz y nos quedamos mirando lo que hay. ¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos utilizarlo? ¿Cómo aprovechar lo que hay dentro? Esto es reflexionar, es un poco más que leer, Pues esa es la idea que se nos da para esta época que llamamos la época de la conmemoración. Bueno, vamos a ver los 3 siguientes puntos. Ahora ya no estamos en el antes y el después o el durante, sino ahora estamos hablando de los invitados. ¿Quiénes pueden ser? ¿Cómo debemos actuar? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a los invitados a hacer lo mismo? Y ahí vienen 3 puntos. Mana Laura. Habla de estar atentos especialmente a quienes hayamos invitado nosotros, por supuesto. Quizás podemos incluso ofrecernos a traerles, reservarles un sitio, y también si vemos a personas que han recibido una invitación y que no conocemos, puede que ese sea su primer contacto con los testigos, no lo sabemos. Entonces queremos darles una calidad bienvenida y que se sientan bienvenidos.
Qué bien. Hermana Ali. Pues también, como se muestra en el otro punto, ofrecernos para responder las preguntas. Lo acabamos de ver en la asignación, como una persona después de la conmemoración tenía una pregunta y el hermano se la hizo. Así que eso también ha pasado algunas veces y es bueno que ellos se vayan con una aclaración. Muy bien, ¿eh? Por ejemplo, a mí se me ocurre esta. Yo, si fuera por primera vez en una conmemoración, preguntaría, ¿cómo que pasan el pan, el vino y no bebe nadie? ¿No lo habéis preguntado? ¿Lo imagináis? O también, ¿cómo es esta ceremonia una vez al año y es sencillísima? ¿Por qué? ¿Tiene sentido? O tantas otras cosas que tenemos que estar preparados, ¿eh? Nos lo pueden preguntar. Más. Mana Rosa. También habla de la importancia de estar atentos a los inactivos, ¿no? Que los ancianos tienen una gran labor, pero todos podemos hablar con los inactivos. Muy bien, ¿eh? Estupendo. ¿Veis alguna idea más? Mano Jairo, Paidez. Pensando en los inactivos, quizá algunos que llevan mucho tiempo en la congregación los conocen a todos, otros quizá no tanto y no les conozcamos. Así que a lo mejor una pregunta sencilla puede ser, ¿es la primera vez que vienes? Y a lo mejor eso nos da alguna pista y podemos seguir dándole la bienvenida de una forma o de otra. Bueno, y además discreta, ¿no? ¿Alguna idea más? Mana Bejarano. Pues eso, con relación a ellos, a los inactivos, siempre son un poco más reticentes a la hora de volver, vuelven como con un poco de miedo a ver cómo van a ser aceptados o no. Pues ahí tenemos que estar nosotros con todo el cariño y recibirlos, que se sientan bienvenidos y que no tengan ninguna duda. Muy bien, estupendo, ¿eh? Bueno, vamos a ver entonces un vídeo. Vamos a ver un vídeo. Aquí se habla, vais a ver que se explica un poco algunas ideas que ya hemos adelantado, recibir con cariño. Entonces la pregunta que voy a hacer después del vídeo es esta: ¿por qué es importante recibir con cariño a los inactivos que asistan a la conmemoración? Vamos a ver el vídeo.
recibir con cariño a los inactivos que asistan a la conmemoración. Hermana Eva Gómez. Seguramente que para estas personas, para los inactivos, pues quizás les sea difícil volver a entrar otra vez al Salón del Reino. A lo mejor llevan mucho tiempo sin hacerlo. Y quizás, como muestra el vídeo, tengan miedo a la reacción que puedan tener los hermanos cuando les vean entrar. Por eso es importante que los hagamos sentir otra vez como si estuvieran en casa, de nuestra propia familia. Les queremos mucho y eso se lo tenemos que hacer sentir. Muy bien. Hermano Ciro. Sí, y en ese momento somos un reflejo del amor de Jesús y de Jehová, y ellos están encantados de ver cómo una oveja vuelve a casa. Así que en ese momento, desde luego, lo que tienen que ver es ese cariño que les transmite Jehová y Jesús por medio de nosotros. Así que qué bonito privilegio. Muy bien, Hermano Rubén. Me encanta como el vídeo, sin una sola palabra, todo lo que transmite, ¿verdad? ¿No? Esos sentimientos, pues es igual en la conmemoración. Nuestros gestos, nuestra manera de recibir a las personas sin siquiera decir nada, dice mucho también. Entonces esforcémonos por hacerlo amoroso y cariñoso. Muy bien, Hermano Salva. Sí, al principio vemos que la hermana, cuando tiene la invitación, la está mirando y hace un recuerdo de cómo me van a recibir, porque se ve que entra al salón y ve que nadie la recibe. Y es el miedo que tiene, ¿no?, de no ir para que no la reciban. Pero se arma de valor y se da cuenta de que no es así, que se la recibe con cariño y con mucho aprecio. Claro que sí. Manapati. Y es que si hiciéramos todo lo que se ha comentado, el efecto podría ser el que ha pasado también en el vídeo, ¿no? Que en un momento dado, si no te sientes bien recibido después de haber superado el miedo atroz que te da volver al salón después de tanto tiempo, te darías la vuelta a lo mejor y no serías capaz de entrar, ¿no? Cuando sabemos que Jehová está deseando que vuelvan, así que no queremos echarles por la puerta, sino que queremos que vuelvan y con muchas ganas. Qué bien, esa es la idea, ¿no? Adelante. Si eso, nuestra actitud puede marcar la diferencia. Si somos amables, los animaremos a continuar. Muy bien, estupendo. Mano Marchena. Un saludo sincero, una palabra amable, una sonrisa puede hacer sentir a la persona valorada y recordada. Eso lo puede motivar a volver a buscar a Jehová. Qué bien, Mano Navío. Sí, como hemos visto, tenemos que tomar la iniciativa y no ser, ser educados, corteses, no hacer ninguna preguntas que puedan, pues, a la persona, pues, tener sentir mal, y sencillamente, como estamos viendo, sonrisa y que sean bienvenidos, y eso, pues, rompe el hielo, por decirlo así, a estas personas que a lo mejor les cuesta trabajo volver. Muy bien, ¿Cuánto da a decir el vídeo, hermano Arturo? Justo después del dibujo de las copas del vino, dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Pues si Jesús vino a salvarlo, no lo vamos a hacer nosotros si no lo recibimos bien. Así que tenemos que hacer como Jesús, tratar de salvar lo que estaba perdido. Muy bien, estupendo. Pues gracias a todos por vuestro apoyo. Aprovechemos bien el día más importante para nosotros. Hay que aprovecharle bien. Ya hemos visto que no es solo ese día. Aprovecharle significa poner el corazón, las reflexiones, la meditación, desde ya. Ya hemos empezado con la atalaya, con esta asignación, con la campaña. Todavía dura varios días después la lectura de la Biblia, de domingo a domingo. Tenemos que poner el corazón para que se vea, claro, que así valoramos, ¿no?, el día más importante. Eso también influye en otros y en los que nos visiten. Y sobre todo seamos cariñosos expresando lo que tenemos en el corazón, y una manera muy bonita de hacerlo es con los gestos, con el lenguaje corporal, como hemos visto en el vídeo, ¿no? Sin una sola palabra, pero lo hemos entendido perfectamente. El piano ha ayudado un poquito, pero en los gestos hemos visto todo como tiene que ser el ambiente dentro de la conmemoración. Si lo hacemos así, pues demostraremos que le agradecemos a Jehová su cariño y su amor.
Pues a continuación tenemos el estudio bíblico de la congregación que está a cargo de nuestro hermano Ángel Páramo. Bien, pues comenzamos nuestro estudio bíblico de la congregación y hoy vamos a disfrutar mucho porque vamos a hablar de Jesús en una de las facetas en las que menos se habla de él, ¿verdad? Que es cuando era joven. Pero estoy seguro de que vamos a sacar muchas y muy buenas lecciones, para todos nosotros, tanto jóvenes como mayores. Y luego también vamos a hablar de Juan y también de qué es lo que podemos aprender de él, así que sin duda que vamos a disfrutar mucho de estas dos lecciones. Así que nada, sin perder más tiempo, empezamos y tenemos a nuestro hermano Alex como lector, así que le pedimos por favor que lea la primera lección, la lección 72. José y María vivían en Nazaret con Jesús y sus otros hijos e hijas. José trabajaba de carpintero para mantener a su familia. Además, les enseñaba sobre Jehová y su ley. La familia tenía la costumbre de ir a la sinagoga para adorar a Dios y de ir a Jerusalén a celebrar la Pascua todos los años. Cuando Jesús tenía 12 años, su familia hizo el largo viaje a Jerusalén, como siempre. La ciudad estaba llena de gente que también había ido a celebrar la Pascua. Al terminar la fiesta, José y María comenzaron el viaje de regreso a casa pensando que Jesús iba entre sus familiares. Pero cuando lo buscaron en el grupo, no lo encontraron. Así que volvieron a Jerusalén y pasaron 3 días buscando a su hijo. Por fin lo encontraron en el templo. Allí estaba Jesús sentado en medio de los maestros, escuchándolos con atención y haciéndoles buenas preguntas. Los maestros estaban tan asombrados con lo que decía Jesús, que ellos empezaron a hacerle preguntas a él. Se quedaban impresionados con sus respuestas. Se dieron cuenta de que entendía bien la ley de Jehová. José y María habían estado muy preocupados. María dijo: «Hijo, te hemos estado buscando por todas partes. ¿Dónde estabas?» Y Jesús les respondió: «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?» Jesús regresó con sus padres a Nazaret. Allí José le enseñó a Jesús el oficio de carpintero. ¿Qué piensas? ¿Cómo sería Jesús cuando era joven? Jesús siguió creciendo y haciéndose más sabio, y por eso Dios y la gente lo querían cada vez más. Muchas gracias por la buena lectura. Pues estáis todos invitados a comentar, ya que estáis aquí por Zoom, sin duda que vamos a extraer muchas lecciones todos juntos. La primera pregunta para esta primera lección: ¿dónde encontraron José y María a Jesús? Aria, por favor. Lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos con atención y haciéndoles buenas preguntas. Muy bien, así es. Mireia. Y Lucas 2:47 dice que todos se quedaban asombrados al ver el entendimiento que Jesús tenía sobre esos asuntos. Muy bien, así es. Gracias también por destacar este punto del relato. Bien, pues la segunda pregunta que tenemos para esta lección: ¿por qué estaba allí? Y ya podemos comentar más detalles. Noa, por favor. ¿Por qué debería estar en la casa de su padre Jehová? Claro que sí, Noa. Así es, muchas gracias. Hermano Rubén. Se menciona en el relato que toda la familia había ido a Jerusalén con el motivo de la fiesta de la Pascua. Así que estaban allí en el templo y Jesucristo, pues en un momento determinado, pues se conoce que se juntó con los líderes religiosos de aquel entonces, hablando acerca de la ley, de la palabra de Jehová, y eso le embebió tanto que no se dio cuenta que su familia se había ido ya. Muy bien, así es. Hermano Batalloso. De hecho, la respuesta que Jesús les da a sus padres era como diciendo: pero si es que es lo normal que esté aquí, o sea, ¿por qué me estáis buscando si yo estoy aquí? Muy bien.
Bien, pues pasamos a las preguntas un poquito más personales. ¿Qué nos enseña este relato acerca de Jehová? Aquí tenemos un reto, ¿eh? Hermano Salvador. Sí, podemos observar y apreciar cómo Jehová cogió una familia que era espiritual, sabía enseñar la ley a su hijo, que en este caso al hijo de Jehová, y por eso llama la atención que dice que hacía preguntas que había ya estudiado con su padre, José, y entonces ¿qué ocurre? Que era un joven, por decirlo así, que sabía la ley perfectamente y hacía preguntas sobre ella, o sea, no se salía de lo que ya los mismos mayores que estaban alrededor de ellos, pues por eso se asombraban. Las preguntas que nos hace, por qué no las hace, y se las tenían que contestar, claro. Muy bien. Hermano Gerard. Sí, también nos enseña que Jehová valora muchísimo a quienes muestran amor por lo espiritual desde el corazón. Hemos visto que aunque Jesús era joven, él disfrutaba de aprender de Jehová y escuchaba con atención y hizo feliz a su padre. Y eso nos hace ver a Jehová como alguien cercano que ve todo lo que hacemos por amor. Muy bien. Buen punto. Hermano Efraín, por favor. Y es bonito ver que Jehová incluyó este relato en la Biblia y es donde vemos que un niño nos da un ejemplo de ese fervor que tenía por la palabra de Jehová, por estar en la casa de su padre. Y esto también pues, nos enseña que podemos aprender también nosotros muchas veces de los niños, de las pruebas que pasan en el colegio, en el instituto, de cómo se comportan en las reuniones, aunque les cueste, y nosotros muchas veces los vemos y podemos aprender igualmente y son ejemplos. Muy bien, buen punto, muchas gracias. Hermana Juani. Sí, también valorar por el sacrificio que hacían también como padres, porque era un viaje muy largo de 3 días y si Jesús era el mayor, que tenía 12, pues los demás tendrían más pequeñitos, pero ahí nos enseña pues, que valoremos cuando nosotros tenemos las asambleas, que las tenemos tan cerquita, pues que también las veamos como que un privilegio que tenemos ahora. Muy bien. Hacemos la siguiente pregunta y así podemos ya explayarnos. ¿Qué lecciones prácticas podemos aprender de este relato? Y podemos pensar lecciones prácticas para la familia, para la congregación, para la predicación, cualquier lección práctica, vaya, que hayáis extraído. Muchas gracias, hay muchas manos y decidir no es fácil. Hermana Belisa, por favor. Este relato enseña a los niños y a los jóvenes que aprendan a escuchar en las reuniones, así como lo hizo Jesús. Muy bien, ese es un buen punto. Hermana Alicia. Y siguiendo también con el comentario que decía Juani antes, cómo Jehová valoraba la familia y la sigue valorando, porque aunque las mujeres no estaban obligadas a ir, sin embargo José y María llevan a sus hijos, como hoy también se hace con las reuniones, con las asambleas. Es muy importante que la familia vaya también acompañando. Muy bien, así es. Hermano José Antonio. Sí, esta familia de la que estamos hablando hoy, José, María, sus hijos, Jesús, por supuesto, entre ellos, pues no solamente tenía esa costumbre de ir a celebrar la Pascua en Jerusalén, en este caso, sino también iban por costumbre a la sinagoga para adorar a Dios. Esto nos hace ver la importancia que tenía estas ocasiones, porque son lugares donde, en nuestro caso, nuestras reuniones, nuestras asambleas, pues son lugares también donde podemos adorar a Jehová, aprender de Él, se nos capacita para servirle mejor y por lo tanto eso nos hace ver la importancia de no perderla. Muy bien, así es. Hermana Natalia. Y vemos también que Jehová no solo escogió muy bien a la que sería la madre de Jesús, sino que también a quien fue el cabeza de familia,
porque José tenía un trabajo humilde, que era carpintero, así que cogerse días libres seguramente implicaba que ese día pues no se cobraría, pero le dio importancia a lo que es lo espiritual, y por eso se destaca que todos los años iban a adorar a Jehová hasta Jerusalén. Aunque es cierto que hoy en día pues no hay que viajar a lo mejor tanto para adorar a Jehová, sí vemos el esfuerzo que hacen los padres, que después de un día duro de trabajo pues salen a predicar con su familia o van a las reuniones, mantienen el estudio de familia. Así que esto también es un punto a destacar, porque todos esos esfuerzos de poner primero el reino les da muy buen ejemplo a sus hijos. Muy bien. Hermano Robert, perdona. También en Deuteronomio 16:15, ahí vemos la gran confianza que tenían que demostrar todos los israelitas, ¿verdad? Tenían que dejar todas sus cosas, tenían que marchar al lugar en el que Jehová les indicase, y además no tenían que ir con las manos vacías, ¿no? Tenían que presentarse ante Jehová y hacer una ofrenda. Así que vemos el resultado final. Jehová les bendeciría en toda su producción y en todo lo que hicieran, y el resultado serían muy alegres. Así que esto también nos hace pensar a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros expresar nuestro amor por Jehová y nuestra gratitud por las bendiciones espirituales que recibimos? Así que bueno sería que cada vez que se nos dice los días que, por ejemplo, tenemos días especiales o esas asambleas, ¿no?, que para nosotros son momentos especiales, pues que lo marcásemos en el calendario y con tiempo pues pudiésemos hablar con nuestros jefes para que nos pudiesen dar estos días, porque el resultado es felicidad. Así es, muy bien, muchas gracias. Hermana Patricia. Y en Lucas 2:51 Jesús dejó un ejemplo muy bonito para los jóvenes, porque después de dejar impresionado a todo el mundo con su conocimiento sobre la palabra de Dios, se volvió a sujetar a sus padres siendo humilde, y como dice la nota del versículo, Jesús también honró a sus padres y así cumplió la ley mosaica hasta en el más mínimo detalle, ¿no? Pues qué bonito que aunque los jóvenes hoy en día en algunos aspectos pueden superar en conocimiento a sus padres, pues les guarden en la honra que Jehová les pide, sean obedientes y sigan bajo su ley hasta que dejen de estarlo. Muy bien. Qué de lecciones, ¿verdad? Aprendemos, podríamos estar así toda la noche. Pero si nos quedásemos con un punto, quizá de esta lección, ¿qué destacaríamos del texto que viene citado? Salmo 48. Hermana Tamara. Que Jesús, siendo alguien tan joven, pues ejemplificó muy bien lo que dijo aquí el salmista, ¿no? Hacer la voluntad de Jehová es un placer y tu ley está en lo más hondo de mi ser. Así que tanto jóvenes como mayores podemos hacer del servicio a Jehová nuestro deleite. Así es, ¿eh? Qué buena lección extraemos también. Pues pasamos a la lección 73. Juan le prepara el camino a Jesús. Por favor, Alex. Juan era el hijo de Zacarías y Elizabeth. Jehová lo nombró profeta y lo utilizó para anunciar a la gente que el Mesías vendría muy pronto. Pero en lugar de predicar en las ciudades o en las sinagogas, él predicaba en el desierto. Muchas personas de Jerusalén y de toda Judea iban a escuchar a Juan. Él les decía que tenían que dejar de hacer cosas malas para agradar a Dios, es decir, para que Dios estuviera contento con ellos. Por eso, muchos se arrepintieron de sus pecados y Juan los bautizó en el río Jordán. Juan llevaba una vida sencilla. Se vestía con ropa de pelo de camello y comía langostas y miel silvestre. La gente quería saber más sobre él. Hasta los orgullosos fariseos y saduceos fueron a verlo. Entonces Juan les dijo: tienen que arrepentirse y cambiar. Se creen especiales porque dicen que son hijos de Abraham, pero eso no significa que sean hijos de Dios. Mucha gente le preguntaba a Juan: ¿qué tenemos que hacer para agradar a Dios? Y él les contestaba: si tienen 2 prendas de vestir, denle una a alguien que la necesite. ¿Sabes por qué les decía eso? Porque Juan quería que sus discípulos supieran que para agradar a Dios tenían que amar a las personas.
También les dijo a los cobradores de impuestos: sean honrados y no engañen a nadie. Y a los soldados les dijo: no digan mentiras ni acepten sobornos. Los sacerdotes y los levitas también fueron a ver a Juan y le dijeron: todo el mundo quiere saber quién eres. Juan les explicó: soy una voz en el desierto que guía a las personas a Jehová, tal como dijo el profeta Isaías. A la gente le encantaba lo que Juan enseñaba, y muchos querían saber si él era el Mesías. Pero Juan les dijo: alguien más poderoso que yo vendrá pronto. Ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Muchas gracias por tu buena lectura, Alex. Sin duda que ha servido para que saquemos también pues, buenas lecciones, el poderlo haber entendido también. Pues la pregunta primera para esta lección es: ¿para qué utilizó Jehová a Juan? Hermano Dani. Lo nombró profeta y lo utilizó para anunciar a la gente que el Mesías vendría muy pronto. Muy bien, así es. Hermana Adriana. Sí, la gente ya sabía por las escrituras que tendría que venir un Mesías. Entonces el trabajo de Juan preparó el corazón de esas personas para que cuando Jesús llegara pudieran buscarlo y lo escucharan con más atención. Muy bien. Y la siguiente pregunta: ¿qué hizo la gente cuando escuchó su mensaje? Hermana Carmen. Pues sí, dice que muchos se arrepintieron de sus pecados y Juan los bautizó en el río Jordán. Muy bien. Hermano Alex. La gente veía que Juan les podía enseñar sobre Jehová y querían saber más y le hacían preguntas. Así que Juan pues les enseñó cosas sobre su padre Jehová. Muy bien. Hermana Tere. Sí, la gente tenía inquietud y le hacía preguntas muy interesantes. Le decían a Juan que qué tenían que hacer para agradar a Dios. Y Juan le dijo pues que tenían que ser generosos con los pobres y que si tenían 2 prendas pues le diera uno a los pobres, porque es lo que Jehová quería, que las personas fueran generosas y que amaran al prójimo. Muy bien. Tenemos por Zoom a Catherine, por favor. Los orgullosos fariseos y saduceos fueron a verlo, ¿no? Entonces Juan les dijo que tenían que arrepentirse y cambiar. Muy bien, muchas gracias. Hermano Toledo. A la gente le encantaba escuchar a Juan, no solamente por escucharles, les encantaba lo que escuchaba él, ¿no? Y se preguntaban si era el Mesías, pero Juan se lo dejó muy claro cuando les dijo que alguien más poderoso vendría y los bautizaría con el Espíritu Santo, a diferencia de él, que los bautizaba con agua. Muy bien. ¿Y qué nos enseña este relato acerca de Jehová? Hermano Óscar. Pues una vez más nos enseña que Jehová es el gran planificador, lo tiene todo al milímetro. Así que cuando mandó a Juan para allanar el camino, lo hizo para que las personas reconocieran al Mesías cuando llegara, ¿no? Y Juan se encargó de esto, ¿no? De anunciar al Mesías. Así que si este detalle tan pequeñito, Jehová lo tiene tan bien pensado, pues ¿cómo no va a tenerlo en lo grande que esperamos dentro de muy poquito? Muy bien, así es. Hermana Mireia.
Y también aprendemos de Jehová que para él es muy importante la humildad. Él no escogió a alguien cualquiera, escogió a Juan y sabía que él le iba a responder como realmente él valora. Como vemos en Marcos 1:7, dice que yo ni siquiera merezco agacharme a desatarle las correas de las sandalias. Con lo cual vemos que la humildad que demostró Juan y lo importante que también eso era para Jehová. Muy bien. Y hermana Sara por videoconferencia. Cumplió tan maravillosamente bien esa labor que Jehová le había encomendado, que es curioso notar cómo él estaba en el desierto y era la gente la que iba al desierto a escucharla a él. Ni siquiera tenía que ir él ciudad por ciudad, porque se iba sabiendo todo lo que estaba predicando acerca de Jesús y cómo estaba moviendo los corazones de las personas, preparándoles para la venida de Jesús. Muy bien, así es. Hermano Robert. En Mateo 3:2, cuando les decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, pues ahí entendemos muy bien la paciencia que tiene Jehová con todos nosotros, ¿verdad? Tanto con ellos como con nosotros. Vemos que aquí arrepiéntanse pues se refiere a hacer cambios en la vida para agradar a Dios y tener una amistad con Él. Así que Jehová entiende muy bien que cuando queremos hacer cambios en la vida tenemos que cambiar nuestra mentalidad, y esto implica pues cambiar nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestros objetivos en la vida, y eso lleva tiempo. Así que cuánto queremos agradecer la misericordia de Jehová al mostrarnos paciencia. Muy bien, qué buen punto, ¿eh? Muchas gracias. Hacemos la otra pregunta. ¿Qué lecciones prácticas podemos aprender de este relato? Y aquí también tenemos muchas oportunidades. Hermano Baidez, por favor. Al leer Marcos 1:5 me hace pensar en cómo encajó el cambio de circunstancias, porque aquí explica que en un momento todos, dice todos, los del territorio de Judea y todos los habitantes de Jerusalén iban a verlo. Pasó de eso, que vivió, como comentó Mireia antes, con mucha humildad, a como vimos en la producción audiovisual, el anuncio para este año, ¿no?, que acabó en una prisión, pero mantuvo siempre la misma actitud de humildad, ¿no? Ahora que estamos también en tantos cambios de muchos tipos, qué bueno también, ¿no?, que lo aceptemos de buena gana y que saquemos lo mejor de cada situación. Qué bueno, muchas gracias. Hermano Álvaro. Además, Juan el Bautista comenzó su labor en el 29, 6 meses después bautizó a Jesús, que fue lo más importante de sus labores, pero 6 meses después de eso murió. Es decir, él cumplió su misión, pero en un tiempo limitado, ¿no? Pero aún así lo hizo plenamente. A veces nosotros tenemos una asignación, una responsabilidad, quizás sabemos que tiene una fecha de caducidad, pero en vez de estar creados por la ansiedad o malestar, lo importante es como hizo Juan, ¿no? Enfocarnos en dar de nosotros lo mejor y centrarnos siempre en hacer el bien en ese momento que tengamos asignado, ¿no? Porque sabemos que es beneficioso y porque así no vamos a perder la paz ni vamos a vivir bajo una presión, una tensión innecesaria. Muy bien, muy práctico también. Hermana Mar. Y qué gran precursor fue Juan, el que va por delante. Él demostró un buen espíritu de precursor, llevaba una vida sencilla, estaba enfocado solamente en su ministerio. Se ha comentado de su humildad, porque aunque era un hombre que sabía hablar muy bien y de hecho convencía a muchas personas, pero sin embargo el mérito se lo daba a otro. Qué buen ejemplo para los precursores de hoy día, nuestros hermanos y hermanas. Todo el mérito se lo dan a Jehová, aunque manejan la Biblia y correctamente y saben adaptarse al territorio y don de gentes y la cantidad de cualidades que tienen que cultivar, pero los precursores están enfocados en su ministerio, llevan vidas sencillas y saben lo más importante lo que es. Así es, cuánto agradecemos tenerlos en la congregación. Hermano José Antonio. A mí me impresiona con respecto a Juan la capacidad que tenía para adaptarse según a quien tenía delante, ¿no? Ahí vemos el ejemplo de que cuando tenía a los fariseos y saduceos, que eran personas
que tenían el corazón corrompido, le hablaba de una forma muy clara: hay que cambiar, tenéis que cambiar, y por mucho que digáis que sois hijos de Abraham, eso no significa que seáis hijos de Dios. Luego a la gente sincera que le preguntaba lo que tenía que hacer, amar a las personas, a los cobradores de impuestos, sean honrados, porque sabían que cojeaban un poquito de ese asunto, ¿no? Y no engañar a nadie. A los soldados, no decir mentiras y no aceptar sobornos. Sacerdotes y levitas, gente con conocimiento de las Escrituras, citó de la profecía de Isaías, ¿no? Y eso es lo que nos muestra lo importante que nos adaptemos según a la persona con la que estemos hablando. Muy bien, otro punto muy práctico. Hermana Sheila, por favor. Sí, yo algo que admiro mucho de Juan es que pudo ser tan humilde y también adaptarse también a este cambio de circunstancias, a pesar de que llevaba pues toda su vida preparándose para su ministerio, porque él no estaba centrado en él ni en sus privilegios, sino en lo que esperaba. Ahí era donde realmente residía su felicidad, ¿no? Y nos puso un gran ejemplo, que la felicidad no viene de lo que poseemos o lo que estamos haciendo actualmente, sino en lo que esperamos. Muy bien. Bien, pues cuántas cosas hemos aprendido, ¿verdad?, de estos 2 capítulos. Si tuviéramos que quedarnos con algo, quizás una autorreflexión para cada uno de nosotros. ¿Somos como Jesús y demostramos ese celo? ¿Recordáis el texto? ¿Realmente hacer la voluntad de Dios es un placer para nosotros y lo demostramos en nuestra vida? Y por otro lado, ¿podemos mejorar un poquito más en el ministerio? ¿Parecernos un poquito más a Juan? ¿Demostrar ese celo? Sin duda que si meditamos en estas cosas, pues podremos sacar puntos muy beneficiosos para nuestra vida cristiana en nuestro día a día. Muchas gracias. Pues gracias a todos también por vuestros buenos comentarios, por vuestra aportación en el estudio bíblico de la congregación. Y hemos concluido nuestra reunión. Como comentábamos en la introducción, estábamos convencidos que íbamos a disfrutar de mucho alimento espiritual de muy bueno, que nos íbamos a fortalecer, íbamos a salir mucho mejor y desde luego que ha sido así. Por eso seguro que hemos encontrado muchos detalles muy interesantes que nos han gustado mucho, que nos queremos llevar a casa, que están en nuestro corazón. Y me gustaría preguntar qué aspectos habéis considerado beneficiosos de esta reunión y que os han gustado especialmente. Os animo a que comentéis. Hermano David. A mí me ha gustado mucho de la asignación Aproveche bien el día más importante del año. Me ayuda a ponerme la meta de ser proactivo durante la conmemoración y saludar no solo con quien vengamos o nos acompañe, sino cualquier persona que no conozcamos, tratar de tomar la iniciativa y acercarnos a ellos. Muy bien, un buen detalle. Hermano Miguel. Me llama la atención que el propósito de Jehová se cumple. Primero protegió al rey David, protegió inclusive al rey Acab, porque por medio de su descendencia vendría el rey que gobernaría para siempre. Inclusive lo defendió de Herodes, hasta que cumplió su palabra. Puede ser que el propósito de Jehová, cada semana, cada vez, nos convencemos más que eso se cumple. Así es, salimos cada vez más convencidos. Hermana Paqui. También me ha gustado de la lección 72 del joven Jesús, que como el Salmo 48 se cumplió en él cuando decía que le encantaba hacer la voluntad de su Padre, porque lo tenía en lo más hondo de su corazón, en su ley, ¿no? Pues eso nos enseña a nosotros también que tenemos que confiar, como confió Jesús, en todos los mandatos de Jehová, porque son para nuestro bien, y que al estudiar la Biblia pues nos conviene meditar en lo que leemos y guardarlo en nuestro corazón, porque de esa manera podremos tomar buenas decisiones que agraden a Jehová. Muy bien. Hermano Navío. Sí, en los primeros a los tesoros estamos viendo cómo Jehová enseña a los siervos y nosotros deberíamos de estar, pues, ser enseñados, o sea, ofrecernos y que Él nos moldee, porque en definitiva, si nosotros apreciamos esto, lo podemos ver personalmente cada uno en nuestra vida. ¿Qué sería de nosotros si no estuviéramos en la verdad? ¿Cuánto hemos mejorado en nuestra vida?
Eso es, muchas gracias por vuestros buenos comentarios. Y desde luego que lo tenemos claro, ha sido una reunión muy bonita y nos llevamos muchos detalles muy, muy interesantes. Bueno, ¿qué es lo que veremos la próxima semana? ¿Cuál es el programa para la próxima semana? Pues ninguno. No tenemos programa la próxima semana. Ya sabéis que tenemos la conmemoración. Es un día muy especial, es el miércoles, por lo tanto no habrá reunión de entre semana. A continuación tenemos varios anuncios que os animo a que estéis pendientes. Pues así concluimos nuestra reunión y vamos a concluir con una canción de alabanza a Jehová. Es la canción con el número 134 que tiene el tema Los hijos son un regalo de Dios. Y por último, nuestro hermano Agustín Cuadrado nos dirigirá en oración. Canción 134.